Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del curso de macroeconomía que hemos titulado Macroeconomía en el mundo real, la primera de dos sesiones, esta de hoy, con dos invitados de excepción, Jordi Torrent, que es el director de Estrategia Internacional del Puerto de Barcelona, y Ramon Aymeric, que es el redactor jefe de Internacional de La Vanguardia y los Fuentes de Economía. Como sabéis, la idea de estas sesiones es intentar salir del aula, salir del PowerPoint del profesor, salir de los modelos o del manual, de lo que hablamos siempre, para ver qué quiere decir economía en el mundo real en un sentido amplio. ¿De acuerdo? Y empezaremos por aquí. Si os acordáis, yo en clase os dibujé una cosa así el primer día y os dije que la diferencia entre la micro y la macro era que la micro era como una foto y la macro como una película. La micro era como una foto porque estudiamos el consumidor o la empresa y no nos preocupa el tiempo, pero en la macro nos preocupa el tiempo porque hay cosas que pasan a corto plazo, a largo, a medio, las empresas invierten para tener más capital mañana, el gobierno se endeuda hoy y esta deuda va a durar mucho tiempo. Por tanto, la macro vimos que era la conjunción de unos vectores globales, como el cambio técnico o el cambio climático, la demografía, con vectores más de corto plazo como las guerras o los shocks o los cambios de política, estas cosas que afectan a corto, que se cruzan con las cosas que afectan a largo, y más o menos esto era la macroeconomía desde el punto de vista del tiempo, ¿vale? Pero fijaros que podríamos añadir también la geografía, ¿no? Hay algunas cosas que después son vectores globales y otras cosas que son vectores locales. Vectores globales, cosas que afectan a todo el mundo y que más o menos es lo que dos palabras que ahora están muy de moda, que son geopolítica y geoeconomía. Cómo las cosas en el globo, los mapas, las fuerzas que pasan en otros países, la economía global se refigura y afecta a la nuestra, ¿vale? Y cuando dibujé esto y puse las dos flechas rojas con las dos azules que había visto el primer día, me di cuenta que esto se parece, de hecho, se parecía de hecho a una rosa de los vientos, que es la manera en que se orientaban los marineros antes de tener el GPS, ¿no? El GPS es una manera de orientar para nuestras generaciones, que la gente no sabe dónde está el norte, el sur, y si hace viento o nada. Antes los expertos se orientaban con la rosa de los vientos, sabían los vientos y las direcciones, y miraban el cielo y se orientaban, ¿no? Y pensé que de hecho íbamos a invitar a dos expertos que no necesitan el GPS porque saben un montón de geopolítica y de geoeconomía, a que nos ayudasen a pensar un poco en estos problemas, ¿no? Y tenemos aquí, los dos tienen libros recientes, ¿no? Este es El desencanto global, es el libro que publicó el año pasado, Ramon Aymeric, tiene por subtítulo De la euforia neoliberal al cuestionamiento de la globalización, la guerra y la crisis climática, y Jordi Torrent, que acaba de sacar, este está calentito todavía, creo que se presentó hace un par de semanas, La globalización a la deriva, disrupciones logísticas y políticas en el siglo XXI, y se pregunta si esto es el declive inexorable de Occidente. Por tanto, creo que no podemos estar en mejores manos para discutir estos temas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hablar alrededor de 45 minutos, una hora nosotros, y dar paso a las preguntas que podáis tener vosotros. No cada día tenemos expertos en el aula y por tanto aprovechar si queréis preguntar alguna cosa. A mí me gustaría empezar, daros las gracias de nuevo, pero empezar por preguntaros, ellos son estudiantes de primer año y por tanto pedir que os presentéis, no como personas, sino qué hacéis, ¿no? Diríamos, por ejemplo, Ramón, ¿qué hace qué hace un periódico, qué hace un redactor jefe de un periódico, qué hace en Internacional, qué hacías en Economía, cómo se seleccionan y se presentan las noticias y cómo seguís esto que nosotros llamamos macroeconomía, cómo seguís vosotros desde la redacción. Bueno, buenos días, gracias por haber venido aquí. Mi nombre es Ramón, yo me dedico pues, a
unos 6 años al tema internacional, antes estuve en economía y en este periodo pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Han cambiado tanto de dónde me viene la información, cómo la contamos, cómo la explicamos, etc. Es decir, digamos que para ir directamente al tema internacional, el mundo se ha vuelto muy convulso, muy desordenado, mucho más de lo que era hace 20 años. Hace 20 años esta materia era algo más aburrida, y en esos momentos pues lo que hacemos básicamente es seleccionar los temas en función pues esto es lo ortodoxo, en función de la importancia que pueden tener globalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos hablando, antes no hablábamos tanto de guerras, pero en estos momentos estamos muy atentos a lo que ocurre en Gaza, estamos muy atentos a lo que ocurre en Ucrania, porque las guerras son el gran factor de desestabilización, de disrupción de las economías, de la vida de las sociedades, y estamos muy pendientes también de lo que pasa en Estados Unidos, porque ahora mismo sabéis que hay una cierta rebelión en los campus por el tema también de Palestina. Estados Unidos es la mayor democracia, bueno, una de las más fuertes democracias del mundo, pero también es un país muy dividido internamente, muy polarizado, en el que puede ganar Trump y por tanto las cosas se pueden desordenar todavía más. Es decir, que el mandato de Biden, que lo vemos ahora como una cosa un poco caótica, puede ser cada vez más caótica. Antes, los medios de comunicación tradicionales vivían mucho de los corresponsales que estaban sobre el terreno, y hay un tipo de periodista que es de corresponsal de guerra, que básicamente lo que hacía era contarte lo que él veía. Esto con las agencias de información cambió mucho, y es de donde sacábamos la información, lo que conocemos ya como teletipos, y creo que no hay nadie por debajo de los 40 ya que tenga una noción de lo que es un teletipo. Pero en los últimos 10 años para acá, las redes sociales han cobrado mucha más importancia y son también las que mandan cada vez más la información que publicamos. Solo decir que antes nosotros hacíamos información internacional pura, es decir, política, guerra, política económica, etc. Cada vez se nos está colando más temas que a priori hace 10 años no habíamos considerado, y es efecto de las redes sociales. Es decir, antes un niño muerto en Gaza era una cosa que difícilmente podías describir si no tenías un corresponsal in situ, o podías hacer una referencia. En cambio ahora lo puedes tener en TikTok, lo puedes tener grabado y tal. Entonces esto cambia mucho la jerarquía de las informaciones, y cambia también el contenido de la información. Y es lo que cada vez está mandando más. Es decir, la información se está volviendo mucho más emocional de lo que era antes. Y los medios tradicionales estamos perdiendo bastante el papel que teníamos en el ecosistema de la comunicación, y cada vez más lo están teniendo bueno, las redes sociales, en definitiva, son las que están mandando y las que influyen, digamos, en los movimientos de las personas. Muchas gracias. Jordi, yo creo que Cataluña tiene dos grandes instituciones económicas, son el puerto y el aeropuerto, pero desde el punto de vista que nos interesa aquí, de los negocios y del comercio, el puerto es la gran institución. Por tanto, me gustaría de nuevo que explicas qué hacéis desde el punto de vista de la estrategia internacional, y en particular, siempre que explicamos en clase la tercera revolución industrial, nos referimos al shock de la tecnología. Entonces pensamos en los móviles, en los ordenadores, pero la tercera revolución industrial es básicamente física, porque nos ha permitido deslocalizar a Asia y llevar mercancías, no bits, sino cosas que pesan, y por tanto, ¿qué hacéis en el puerto y cuál es el papel físico de esta globalización? Bueno, gracias por invitarnos a participar en esta sesión. A ver, básicamente, para los que sois de Barcelona y los que no, el puerto, más o menos, sabéis dónde está, ¿no? El puerto es un espacio, ¿no? De momento es un espacio que está ubicado en dos municipios, en el municipio de Barcelona y en el municipio del Prat, y es un espacio en el que pasan muchas cosas, ¿vale? Vosotros conoceréis probablemente más lo que llamamos el Port Vell, que es la parte más cercana al centro de la ciudad, donde hay el Hotel Vela, el Gran Marina, hay las marinas para los yates de lujo, el Mare Magnum, etc. Esta es una parte del puerto, la más al norte, digamos. La más al sur hay una parte
de la cual casi nadie tiene conocimiento, es la zona de actividades logísticas. Básicamente es un espacio en el que hay 1 millón de metros cuadrados construidos de almacenes de empresas como Decathlon, Lidl, operadores logísticos, etcétera, desde los cuales sirven la ciudad de Barcelona, Cataluña, España o todo el sur de Europa. Y luego en medio hay la parte principal del puerto, que es lo que llamamos el puerto comercial y de mercancías, ¿vale? Básicamente, por esta parte del puerto comercial, que si tú subes a Montjuic, y los que vais a veces a Montjuic se ve muy bien desde Montjuic, es por donde pasa la mayor parte de los productos que se exportan o se importan en lo que nosotros llamamos todo el noreste peninsular, que esto sería Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, el norte de Castilla y León, sur de Francia, etc. Y que no son intercambios intraeuropeos, obviamente, que son intercambios con Asia, con África, con América, etcétera, etcétera. Para que no tú has hablado del puerto y el aeropuerto, ¿no? Porque a veces la gente que no es del sector tiende a pensar, no sabe valorar el peso de cada uno, ¿no? En el aeropuerto de Barcelona, obviamente, pasan muchos pasajeros. Por el puerto de Barcelona también. Por el puerto de Barcelona pasan unos 5 millones de pasajeros al año, entre cruceros, ferries, etc. Pero por el aeropuerto de Barcelona pasan aproximadamente entre 100.000 y 200.000 toneladas de mercancías al año, ¿vale? Básicamente productos farmacéuticos, cosmética, de mucho valor, ¿vale? En el puerto de Barcelona pasan 70 millones de productos al año, ¿vale? 70 millones de toneladas, ¿vale? Para que vayáis al orden de magnitud. Si ahora miramos lo que hay aquí, en esta sala, ¿no? El foco, la pantalla, la ropa, los ordenadores, incluso a lo mejor las banderas de Cataluña, de España y de la Unión Europea, pues probablemente todo esto ha venido en parte o totalmente con un contenedor, probablemente desde China, desde Vietnam, desde la India o desde Sudamérica, ¿no? Inditex, ¿no? Que es la mayor empresa hoy en día española, digamos, ¿no? Pues Inditex, que sabéis que tiene su central en Arteixo, en Galicia, ¿no? Una empresa un poco curiosa, ¿eh? Y si tenemos tiempo podemos hablar de Inditex, pues es un modelo curioso. Básicamente tiene toda su logística mundial centrada en España. Ellos fabrican en muchos sitios del mundo, ¿no? En Bangladesh, en Turquía, que está creciendo, en China, etc. Llevan sus contenedores a través del puerto de Barcelona, Valencia, Algeciras. De aquí lo mandan a sus 4 o 5 grandes almacenes en Tordera, en Cataluña, en Zaragoza, en Madrid, en Galicia, en Elna, en Valencia. Y de aquí, ¿no? Vacían los contenedores, hacen paquetes, emperchan, planchan, etiquetan, etc. Y lo mandan a cualquier lugar del mundo, o bien en camión o bien en avión, ¿no? Pues, y una pequeña y mediana empresa catalana de Mollet, ¿no? Que exporta 3 o 4 contenedores al año de maquinaria industrial, pues también lo hace a través del puerto de Barcelona. Pues básicamente, el puerto de Barcelona, y para no enredarme mucho al principio, es un sitio en el que pasan muchas cosas, ¿no? Hay marinas, hay cruceros, hay hoteles, hay centros de innovación, hay muchas cosas, ¿no? Pero el core business, digamos, es esta parte comercial por el que pasan buena parte de las exportaciones e importaciones de todo el noroeste peninsular, sur de Francia, etc. Muchas gracias. Ramón, has dicho antes que para informar antes era más fácil y ahora todo es más difícil. Bueno. Una cosa que era más fácil era el mundo, ¿no? El mundo se ha vuelto complicado y en particular vivimos aquello que se llamó la Guerra Fría entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del bloque soviético a finales de los 80 y esto dio lugar a una especie de paz americana donde podía haber más o menos conflictos en algún rincón del mundo, pero la supremacía americana no se discutía. Y ahora, desde hace unos años, hemos entrado en una pugna entre la China y Estados Unidos. La China ha crecido muy rápido, se ha convertido poco más o menos en la fábrica del mundo y Trump empezó una guerra comercial, pero yo creo que la guerra comercial es una excusa o un aspecto porque realmente lo que está en juego es la supremacía mundial tecnológica y de influencia. El comercio es una parte pequeña, pero yo creo que más importante que el comercio seguramente va a ser si vamos o no a una reconfiguración bipolar del mundo. Y me gustaría invitarte a elaborar sobre esto, sobre este papel de China, sobre este mundo bipolar o no. Primero voy a prevenir de que el máster en Asia es Jordi, pero bueno. Después iremos a por él. No, básicamente, a ver, el tema de China, ¿cómo lo diríamos? Básicamente el siglo XIX fue un siglo de dominación occidental
de los imperios coloniales sobre Asia, sobre África, diríamos, lo pondremos dramático, pues que Occidente llevó allí el dolor, la opresión, etcétera. Esa zona, especialmente China, estuvo durante todo ese periodo, diríamos, no en hibernación, pero sí en una situación, digamos, de no conexión con el exterior. Y con los años, hacia 1979, para hacerlo rápido, China se abre el mundo, llega un señor que se llama Deng Xiaoping, liberaliza la economía, empieza a hacer contratos para exportar y eso pues lo cambia todo. Inicialmente, como ha contado Joan, China se convierte en la fábrica del mundo, donde se fabrica todo, lo que nos permite a nosotros también tener acceso a productos mucho más baratos, pero con los años China no solo demuestra que sabe copiar, que sabe plagiar, que sabe adaptarse, porque son los reyes de la adaptación, sino que innova, aplica tecnología nueva y se va haciendo cada vez más grande en tecnología y se hace también, se convierte en una potencia militar. Bueno, pues este accidente, digamos, de la globalización, no sé si llamarlo así, pero este hecho provoca pues que Estados Unidos, que más o menos era el gran defensor de la entrada de China en el mundo, de repente se encuentre muy incómodo, muy poco confortable con un país que empieza a decir que tiene sus propias ideas sobre cómo tiene que ser el mundo, que tiene un modelo económico que no es la democracia liberal, sino que es otro tipo de capitalismo, más tecnocrático, sin democracia, sin elecciones, pero que funciona, que les ha permitido sacar de la pobreza a millones y millones de personas, y de repente pues el mundo que a mitad de los 80 hasta mitad de los 2000 era un mundo esencialmente norteamericano, pues de repente hacia los 2010 Estados Unidos empieza a comprobar que los chinos están un poco por todas partes, tienen una estrategia para el mundo y no es la suya, y de repente volvemos a una época pasada, que es la de la lucha entre grandes superpoderes en el mundo, que esto nosotros, es decir, mi generación no había visto una cosa así, estamos hablando ya de principios del siglo XX, finales del XIX, es decir, y todos estos momentos, todos estos choques, estas pugnas, etcétera, crean grandes fases de inestabilidad en el mundo, que es donde nos estamos metiendo ahora, es decir, seguramente Brasil no le discutiría a Biden las cosas si no tuviera a China, porque China es una alternativa a la que le pueden vender cosas. Seguramente Sudáfrica no llevaría a Israel al Tribunal de la Haya si no fuera porque Sudáfrica sabe que tiene y puede comerciar con China. Es decir, China ha sido una alternativa a Estados Unidos y todo esto se está moviendo ahora, y es lo que creo que importa. Seguir con el mismo tema, Jordi, se habla a veces, lo dices de hecho en tu libro también, del desplazamiento del centro de gravedad del mundo hacia el este, lo cual parece que es un proceso más o menos imparable, más lento puede al principio, hemos visto la frase típica en crecimiento es el milagro asiático, ¿no? Primero Japón después de la Segunda Guerra Mundial, después los 4 tigres, después China, los lagartos, ahora sí la India, por tanto a diferentes, como si fuese una bandada de pájaros que migran en orden, este proceso de ascenso de Asia, ¿no? Y por tanto, Ramón ha hablado de algunas cosas, me gustaría que elaborases en lo mismo, ¿no? Tenemos esta idea de la nueva ruta de la seda, el papel de China en África, en puertos, en infraestructuras, en materias, por tanto... Bueno, a ver, yo quizá ahondaría un poco en la situación actual, ¿no? Y cómo hemos llegado a la situación actual, ¿no? De que, ¿no? Lo que explicaba Ramón, que de forma un poco inadvertida, no, inadvertida tampoco no es la palabra adecuada, ¿no? En el año 79, el diciembre de 78, Deng Xiaoping hace que el Politburó del Partido Comunista de China apruebe la política de reforma y apertura, creo que se llaman en castellano, ¿no? La traducción del chino, y a partir de aquí, ¿no?
China empieza a crecer basándose en la inversión extranjera, en las exportaciones, ¿no? Y como decía Ramón, al principio se dedicaban a hacer productos no baratos y fáciles de copiar, ¿no? Y ahora, pues obviamente, por ejemplo, por poner un último ejemplo, ¿no? Están llegando masivamente coches eléctricos chinos aquí a Europa que pueden competir perfectamente con Tesla, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Todo esto, hay que recordar, como decía Ramón, que en 2001, cuando China entró en la Organización Mundial del Comercio, el principal valedor e impulsor de su entrada fue Bill Clinton, que fue el que pensaba que con esto ayudaría a las empresas americanas a exportar, mantendría el predominio norteamericano, etc., ¿no? Y realmente lo que ha ocurrido, y aquí probablemente hay como dos puntos de inflexión, ¿no? Uno probablemente la crisis financiera del 2008, ¿no? Que fue una crisis básicamente occidental, ¿no? Y luego la salida de la pandemia, ¿no? En que a raíz de las disrupciones un poco de las cadenas logísticas, ¿no? Que habían funcionado muy bien durante 70 años, ¿no? Sobre todo desde los años 80, ¿no? Pues bueno, esta globalización que había permitido que la industria se desplazase en gran medida desde Occidente hacia Oriente y un poco hacia el sur, ¿no? Y que esto lo habíamos vivido, vosotros sois todos muy jóvenes, ¿no? Pero nosotros cuando éramos jóvenes en los años 80, todo lo que llevábamos encima, o lo que estaría en esta sala, básicamente provenía de un sitio cercano a nosotros en camión, ¿no? Probablemente, ¿no? Pues de golpe, lo que hemos dicho antes, ¿no? Casi todo lo que hay por aquí, ¿no? De alguna forma proviene de 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, todo esto que había pasado de manera fluida y sin que notásemos ni que faltaban productos en los supermercados ni en las tiendas, ¿no? Pues de golpe, en el año 2021-2022 comenzó a fallar un poco, ¿no? Las empresas tenían dificultades para proveerse, por ejemplo, los de la industria editorial de papel, que básicamente llegaba de China y que de golpe no llegaba el papel, y además los precios se incrementaron mucho. Hubo el problema de los microchips para el sector de la automoción, que como sabéis básicamente se producen en un único país, bueno, en un único sitio que es Taiwán. Y si alguien en los 3 últimos años ha ido a comprar un coche en concesionario, por primera vez te decían, no te lo voy a poder entregar hasta dentro de un año, excepto con los coches coreanos, que sí que tienen sus propios microchips de Samsung Electronics. Bueno, y con estos quizá 2 puntos de inflexión, ¿no? La crisis financiera, lo que ha ocurrido en el año 21-22, pues ¿no? Los gobernantes y las empresas se dieron cuenta, ¿no? de que nos habíamos convertido en unas economías muy dependientes. Obviamente la guerra de Ucrania, con la dependencia alemana y sobre todo en el norte de Europa del gas y del petróleo ruso, contribuyó a esta percepción. Y a partir de aquí, antes obviamente, Trump en su primero y de momento único mandato ya empezó a poner ¿no? aranceles a determinados productos chinos, también europeos, etcétera, etcétera. Pues Estados Unidos y ahora un poco a remolque también Europa, pues intentan recuperar cierta autonomía estratégica en sectores claves, como son los microchips, las energías renovables, que todo esto sigue viniendo básicamente de Asia. Bueno, intentan recuperar soberanía económica. La palabra no me gusta, ¿no? Pero algunos con la excusa medioambiental, ¿no? Por ejemplo, en el último año y medio, en la Unión Europea se han aprobado una batería de medidas legislativas en forma de directiva o de regulación. Las regulaciones, para los que tenéis un poco de formación en derecho, son de aplicación directa, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico de los Estados miembros automáticamente. La directiva requiere una transposición. Pues se han aprobado normativas que gravan la importación a la Unión Europea de determinados productos. Por ejemplo, hay una normativa muy importante que se llama el Carbon Border Adjustment Mechanism, que se ha aprobado, que grava las importaciones a la Unión Europea de productos que tienen una alta intensidad en carbono, por ejemplo, el acero, cosas de esas. ¿Dónde vienen estos productos básicamente? Curiosamente, del Far East, ¿no? Ahora se acaba de aprobar a principios de año una directiva que prevé gravar con aranceles a las importaciones de coches eléctricos chinos también. Todavía no se sabe el importe y todavía está en proceso. Esto explica, en parte, por ejemplo, la reciente inversión de Chery, que para los que seguís estas noticias, ha decidido ensamblar vehículos eléctricos en la antigua Nissan de Barcelona, en la zona franca, ¿no? Para distribuirlos en Europa. Si tú fabricas en Europa o ensamblas en Europa, pues te podrás evitar de alguna forma la imposición de aranceles a la importación de coches, ¿no? Bueno, pues estamos en este momento de impasse que además está tensionando mucho una cosa que había funcionado muy bien en los últimos años, que es el ordenamiento jurídico internacional de las relaciones económicas internacionales, ¿no? Que es un ordenamiento bastante sencillo en torno a la Organización Mundial de Comercio y que aunque nadie de forma abierta
esté diciendo que se lo salta la torera, ¿no? Porque todo el mundo, cuando Trump o cuando la Unión Europea esgrimen la imposición de aranceles, siempre lo hacen señalando alguna excepción que permite muchas del sistema, ¿no?, de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, ¿no? Pero sí que es uno de los factores que está, que está tambaleándose un poco este ordenamiento jurídico de las relaciones económicas internacionales, que había sido bastante estable, que se había respetado prácticamente de forma unánime en los últimos 30 o 40 años. Y curiosamente, los que están propugnando medidas que chocan un poco con esto son los países occidentales, ¿no? Empezando por Trump y ahora incluso la Unión Europea y otros. Ha salido Ucrania, Ramón. Una de las cosas que no esperábamos, las cosas interesantes no son esperadas, si se esperan ya no son interesantes porque están incorporadas a los modelos, a los escenarios, ¿no? Pero yo creo que nadie confiaba en Putin, pero nadie esperaba que volviésemos a tener una guerra, no ya en algún punto de la periferia del mundo, sino a no sé cuántos kilómetros de Berlín o de Viena, del centro de Europa, muy cerca. Y por tanto, ¿cómo pinta? Bueno, vuelvo atrás otra vez. En 1989, normalmente la historia de la economía y social no depende nunca de una persona, ¿eh? No. Raras veces una persona es determinante para que se produzcan acontecimientos históricos, pero esta vez sí que fue verdad. Esta vez había un señor que se llamaba Gorbachev, no sé si lo visualizáis, un señor con una verruga tremenda aquí en la frente, que decidió, pues un buen día, disolver la Unión Soviética. Y entonces de repente se acabó la Guerra Fría y de manera milagrosa, por cómo se producen estos acontecimientos históricos, la Unión Soviética se disolvió sin prácticamente tirar un tiro y, bueno, de forma pacífica. Aquello lo que provocó fue bueno, una euforia brutal en el campo occidental, en el campo de Estados Unidos. Se había ganado la Guerra Fría, la Unión Soviética se rendía, y era fantástico. Para los rusos no era así, no fue así. Los occidentales siempre pensamos que aquello, pues bueno, los rusos poco a poco se irían acostumbrando, adoptarían nuestra manera de funcionar, etcétera. Pero no, la generación de los que entonces tenían 30, 40 años y lo que es los altos mandos de la seguridad, del ejército, etcétera, rusos, como Vladimir Putin, vivieron aquello como una verdadera humillación. Es decir, no entendieron por qué la Unión Soviética acababa de cerrar la puerta y de disolverse sin plantar batallas, sin plantar cara. Es decir, Gorbachev era muy consciente del problema nuclear, de que aquello podía acabar muy mal. Ellos simplemente veían una cosa de resentimiento y de orgullo destruido, ¿no? Y así fue, porque tampoco les fue muy bien en los años siguientes. Aplicaron un tipo de políticas económicas muy extremadamente neoliberales, para entendernos un poco como Milei ahora en Argentina, pues la mayoría, es decir, Rusia tuvo gobiernos un poco de este estilo. Los rusos sí se sintieron pues empobrecidos, empezaron a añorar un poco el pasado y de toda esta ola de humillación aparece o nace un poco todo el tema de Ucrania. Es decir, Vladimir Putin a partir del 2007-2008 empieza a darle vueltas a la cabeza al tema de restaurar, si no el imperio ruso, sí al menos las áreas de influencia que Rusia había tenido. Y empieza a decir, no está bien que el mundo esté solo gobernado por los americanos. Y bueno, pues todo ese resentimiento pues nos ha venido ahora de golpe a la cara con Ucrania. Es decir, primero, 2014, ellos ocupan Crimea, los europeos nos lo miramos, pensamos, bueno, esto no será muy serio, ya veremos qué pasa, no se tiene que enfadar mucho. Tampoco nos preocupó mucho porque, como contaba antes Jordi, la mitad de Europa dependía del gas ruso, por tanto era nuestro suministrador de commodities, de materias primas baratas, pero en 2022 pues no, lo hace de verdad, entra e invade un país, invade Ucrania y de repente pues los europeos, aquí no lo vivimos muy
muy estrechamente. Si esta sesión tuviera lugar en Polonia, en los países bálticos, en Alemania, la cosa sería muy diferente. Allí se vive de verdad el temor a la guerra, que era una cosa que Europa no tenía durante años. Aquí en España, geográficamente, estamos bastante lejos. Pero en definitiva lo que ha ocurrido es que estamos en esta situación ahora. Ahora de repente un continente como Europa, que se ha construido con un futuro de referencia pacifista, de federación, de integración de los países, de que comerciar con los países autocráticos pues beneficia a todos porque en definitiva los amansa, es decir, ¿para qué va a haber guerra si hay negocios? Pues de repente todo esto nos lo tenemos que tragar y ahora tienes que ver pues a Macron hablando ya de si enviar soldados allí, en fin, a los países nórdicos que siempre han tenido un sesgo más militarista que nosotros, pues pensando ya en cómo armarse, a los países bálticos en estado no de pánico, pero sí de vamos a defendernos. Es decir, ahora Europa está metida en una guerra porque Putin digamos que es un personaje de antes de los que piensan que las guerras mueven las cosas y cambian los países. Y Putin piensa que tiene que ganar Ucrania, que si no se la dan, pues bueno, él está ahí en ese pulso, ¿no? Y bueno, y esto también nos lo ha cambiado todo, porque Ucrania, pues, gran productor de cereales, en el mundo Rusia también, Rusia gran productor de hidrocarburos, en fin, y nos ha traído mucho desorden y muchos cambios. Sí. La pandemia que tú comentabas, Jordi, primero y ahora la guerra de Ucrania han supuesto una disrupción del comercio mundial. Sobre todo, si la palabra clave de hace 15, 20, 10 años era offshoring, ahora la gente empieza a hablar de reshoring, o sea, si volvemos, y con lo de Ucrania, incluso de friendshoring, si puede ser que alguno de estos países, igual va a ser chungo comerciar con países, se pueden poner nerviosos como Putin, y por lo tanto, a efectos, me gustaría preguntarte, tú has comentado antes que a efectos del orden jurídico del comercio internacional esto es un desastre, porque básicamente volvemos a un mundo sin reglas. Me gustaría preguntar sobre esto y también sobre si crees que realmente estas cadenas de valor globales se están empezando a desmontar. Hay gente que dice que no se van a desmontar, pero se van a duplicar y por tanto vamos a tener offshoring y nearshoring y por tanto una cadena de valor en Shanghái y otra en Mollet del Vallès. Tú eres el que sabe. No, a ver, uno tiende a pensar que el mundo está tan interconectado, ¿no?, que es imposible que se rompa, como pasó entre las dos guerras mundiales, ¿no?, en bloques aislados, ¿no? Esto que no sé dónde se ha fabricado, pero esto probablemente se ha hecho con algodón proveniente de, yo qué sé, por decir algo, de Turquía, ¿no?, que a lo mejor se ha llevado hasta Bangladesh, a un taller en el que ha asomado un botón que se ha hecho no sé, me lo invento, no tengo ni idea, en Kazajstán, que no, pero en Kazajstán allí se ha hecho la prenda, se ha metido aquí, ¿no? Con lo cual, romper esto, o en un coche en el que hay 3.000 microchips, ¿no?, que casi que todos vienen de Taiwán, pero con las máquinas que fabrican el microchip no están en Taiwán, algunas, ¿no? Bueno, romper todo esto parece imposible, salvo catástrofe. No hay nada imposible, salvo catástrofe en forma de guerra nuclear, bueno, lo que sea, ¿no? Ahora bien, sí que es verdad que, como decíamos, ¿no?, en Estados Unidos mucho, en Europa un poco menos, se está intentando recuperar autonomía, ¿no? Si uno seguía, por ejemplo, el Twitter de Biden del año 2022, cada 2x3 colgaba una foto en el que se iba a visitar un sitio en el que se estaba fabricando una megaplanta de microchips. Normalmente están allí por Arizona, Tennessee, toda esta zona, ¿no? Básicamente de la mano de empresas asiáticas, de la de Taiwán o de Samsung Electronics, de Intel también, pero básicamente, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Por otra hay empresas, y por ejemplo, ¿no?, antes citaba Inditex, ¿no? Inditex es una empresa que reacciona muy rápido, ¿no?, y que, por ejemplo, sí que ha desplazado parte de la producción que antes hacía en Extremo Oriente, por ejemplo, a Turquía, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los tráficos del puerto de Barcelona, Valencia, SET y todos, vemos cómo crece el tráfico con Turquía a raíz de empresas como Inditex, y no solo, Mango y otras, ¿no?, que han acercado en este proceso de nearshoring, ¿no? Vemos muchas empresas que antes fabricaban en Extremo Oriente que están fabricando parte en Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Otras que bajan un poco, que se van a Vietnam, ¿no?, para evitar los aranceles que impone Estados Unidos a la fabricación de productos en China. Por ejemplo,
cajeros automáticos de Banco de Santander, ¿no? Que vienen aquí a España, que antes se fabricaban en China, ahora se fabrican en Vietnam de la mano de una empresa coreana, ¿no? Con lo cual sé que, por ejemplo, la empresa Fluidra, que es una empresa catalana muy grande de piscinas, ¿no? Que antes las piscinas que mandaba a Estados Unidos, que sabéis que es un país que se dan muchas piscinas, ¿no? Como en Florida y en California, pues antes una parte la fabricaba en Extremo Oriente y ahora ha acercado producción a México, por ejemplo, para servir el mercado de Estados Unidos. Está creciendo mucho México y Canadá para servir a Estados Unidos y Marruecos, Europa y Turquía para servir a Europa. Algunas han repatriado producción adentro de la Unión Europea. Hay una empresa catalana que se llama BUF, que hace unos españoles, que también está recuperando producción en Europa. IKEA también lo está intentando. Pero bueno, si uno mira las estadísticas de cualquier puerto europeo grande, cualquiera, desde Rotterdam, Hamburgo, Barcelona, Valencia, todavía con muchísima diferencia, el principal origen de las importaciones es China, ¿no? Y a continuación vendrían países como Estados Unidos, segundo, pero a muchísima distancia, y luego Turquía, Vietnam, India, Indonesia, con lo cual seguimos, ¿no? Proveéndonos, ¿no? De productos completos o en parte que vienen de estos sitios. Y uno de los principales motivos es que el transporte marítimo es extremadamente eficiente y como es tan eficiente, ¿no? Cuesta mucho recuperar producción cuando te falta ya, incluso en algunos sectores, mano de obra calificada, los sueldos son más altos y en muchos casos te falta ya tecnología, ¿no? Porque en muchos ámbitos Europa ha quedado muy por detrás en tecnología respecto a Estados Unidos o China, ¿no? Y en este contenedor que hay aquí en la foto del libro, pues caben muchos productos y el transporte es muy barato. ¿Podemos romper el hielo un poco? ¿Sí? Me gustaría preguntar, ¿cuánto este contenedor, que es un contenedor de 20-40 pies, ¿no? ¿Cuántos pensáis que cuesta? Podéis googlear, si queréis, pero tiene más gracia si no googleáis. Transportar un contenedor de estos de China a Barcelona, por ejemplo. No los vais a examinar, ¿no? Si respondan lo que respondan. Venga. Alguien que se atreva. ¿Cuánto cuesta transportar un contenedor de estos de China a Barcelona? ¿Cuánto? No. Venga, alguien que se atreva. Os doy tres opciones. $200 aproximadamente, ¿no? Pongamos $400, $4.000 o $40.000. A ver, ¿quién dice 400? Que levante la mano, rápido. Vale, 4.000. 40.000. Bueno, pues más bien 4.000. 4.000 más bien, ¿vale? ¿Y cuántas piezas de ropa pueden caber en un contenedor de estos? Piezas de ropa así de verano. Pongamos, por ejemplo, doy tres cifras, ¿vale? ¿Quién dice 10.000? ¿Quién dice 100.000? ¿Quién dice 1.000.000? Bueno, pues más bien 100.000. Pues, ¿vale? Pues si os imagináis $4.000, ¿no? Dividido entre 100.000 piezas de ropa, ¿no? ¿Cuánto sale? Yo soy muy malo en mates, ¿no? Por pieza de ropa, ¿no? Sale 0,04, ¿no? Céntimos por una cosa que se puede vender por 10, 15, 20, 30, 40 euros, ¿no? Con lo cual, el transporte marítimo ha sido siempre tan eficiente que es una de las cosas que ha permitido este desplazamiento del centro de gravedad del mundo, del Atlántico al Pacífico, que China se haya convertido en la fábrica del mundo, que Corea sea tan competitiva, que la India, etcétera, y que sea tan difícil, ¿no? Para Europa y para Occidente competir en este mundo cuando hablamos de mercancías. Servicios es otro mundo. Muchas gracias. Si nos movemos un poco, hemos ido a China, hemos ido a Rusia y Ucrania, seguramente el otro polo caliente, muy caliente del mundo es Oriente Medio, Oriente Próximo, Oriente, ¿no? Gaza, Irán, la parte sur del Mediterráneo y ese punto donde como las cosas malas nunca pasan solas, ya teníamos problemas en Ucrania, había el problema más o menos perenne de Irán y el 7 de octubre tuvimos el ataque de Hamas en Israel y la respuesta israelí. Ahora tenemos una guerra que llevamos semanas o meses discutiendo si va a saltar o no a un conflicto regional. También, a ver, el tema de Palestina es un tema que, digamos que la derecha israelí durante los últimos 30 años y convenció a Estados Unidos, y Estados Unidos quería convencerse de ello,
de que era posible arreglar el tema de Oriente Medio, que es un tema que está ahí, es un conflicto que no hay manera de resolverlo, que se podía resolver sin los palestinos. Es decir, la ecuación con la que jugaban todos los actores internacionales era que nosotros, Israel, hacemos negocios con Arabia, con Emiratos, con Qatar, etcétera, y como que los negocios pues nos vamos a entender y haremos dinero de una parte y de otra, pues los países árabes se van a desentender de Palestina. Palestina a la larga, pues bueno, esta gente pues ya se espabilará un poco, ya saldrá del agujero como puedan, y los árabes harán la vista gorda. Y es verdad, los árabes hacían la vista gorda, ¿eh? Es decir, los árabes son formalmente muy amigos de Palestina, son hermanos de religión, pero en definitiva son monarquías o países pues, que hacen, en fin, que van bastante a la suya, y que el tema solidaridad es un porcentaje ínfimo de los presupuestos de sus gobiernos, ¿no? Y de repente, cuando todo parecía que iba muy bien, es decir, Israel un campeón tecnológico, Arabia un gran productor de petróleo, Emiratos, etcétera, etcétera, aparece Hamás, da un golpe sobre la mesa y perpetra la matanza del 7 de octubre. ¿Y por qué lo hace Hamás? Bueno, hay lecturas de que Irán podría estar moviendo los hilos para desestabilizar la zona, pero lo más probable es que fuera son hipótesis, que fuera una acción inesperada, no prevista, de los de Hamás para decir, hey, que los palestinos estamos aquí, no vais a conseguir saliros con la vuestra, vamos a montarla. La montaron, se les escapó de las manos, provocaron un verdadero terror en Israel. Todos seguramente habéis visto las imágenes de la fiesta, del rave que estaba montando. También hay que decir que el mundo es así de cruel, ¿no? Estaba montando a 2,5 kilómetros de la franja, 2,5 kilómetros de donde vivían 2,5 millones de personas hacinadas. Y bueno, quiero decir que incluso gente que estamos lejos pensaríamos, ¿qué hace esta gente montando esta fiesta aquí al lado, en un sitio, en un polvorín como Gaza, ¿no? Pues bueno, sucedió y bueno, yo creo que la sociedad israelí sigue en shock. Seguramente ahora piensa que no puede vivir ya con los palestinos, seguramente piensa que quiere echarlos de allí, quiere echarlos de Gaza, quieren volver a ocupar Gaza, quiere echarlos de Cisjordania y mandarlos a Jordania. Y los palestinos, pues bueno, Hamás la ha montado, Hamás no tenía un día después, no sabía cuál era el capítulo siguiente, una vez hubiera proyectado la matanza, pensaba en el martirio de los habitantes de Gaza, es decir, que esto iba a insuflar ánimo a las masas árabes, pero bueno, pues estamos aquí entre dos señores israelíes y palestinos que no quieren pactar. Jamás no quiere, le cuesta mucho pactar. A una parte del gobierno israelí, la más derechista y nacionalista, también le cuesta mucho pactar, y ahora está pues todas las grandes potencias intentando que pacten lo que sea, un alto el fuego, y que busquen una solución para allí. ¿Cuál es el problema añadido del tema palestino-israelí? El tema palestino-israelí es que es un tema que nos afecta a nosotros de cerca, porque seguramente no hay un tema tan polarizador y que divida tanto a la gente como este, y sobre todo a las opiniones públicas de los países occidentales. Es decir, porque hay mucha población, o bien por origen árabe, o bien por vecindad religiosa, o bien simplemente por solidaridad, que salga a la calle y proteste y tal. Vemos que está pasando en Estados Unidos. Puede costarle incluso la reelección a Biden, porque Biden está gestionando la guerra pues, como puede, porque bueno, es muy difícil gestionar todo aquello, pero bueno, es la peor de las hipótesis. Es decir, ahora llevamos unas horas, hace 14, 15 horas, de que están intentando llegar a un alto el fuego, liberar 1 millar de presos palestinos a cambio de 33 rehenes, etcétera, pero va a ser muy difícil. Es decir, si no lo hacen casi manu militari, es decir, si Estados Unidos y otras potencias no obligan a Israel a buscar una solución de 2 estados, y es muy difícil, pues eso va a seguir ahí, y
y es un tipo de conflicto que tiene potencial para escalar, es decir, que puede llegar a Irán, que puede, etcétera. Hasta ahora no ha sido así porque ellos mismos, Irán, por ejemplo, son muy conscientes de que no quieren una guerra más grande, pero sí, es el conflicto más complejo y complicado de todos, es el de menos resolución. A veces pensamos que es un poco pornográfico en medio de estas catástrofes ponernos a hablar de las implicaciones para la economía o para esto, pero este conflicto latente, ¿no? Esta posibilidad de una guerra regional, esta posible extensión tiene como tres puntos, ¿no? Bueno, una es que vamos a descarbonizar el mundo, pero mientras tanto esta región es donde está, no sé ahora el tanto por ciento de las reservas de petróleo y gas natural del mundo, por tanto el tema se pone serio muy rápido. Y hay como tres palabras, ¿no? 3 sitios: Hormuz, Mar Rojo, Canal de Suez, en las cuales si en algún lugar se puede ver la disrupción, la palabra disrupción del comercio mundial, que parece una cosa así como etérea, ahí es estrecho, diríamos, ¿no? Por tanto, ¿qué perspectivas hay? ¿Cómo se ve? ¿Qué se nota ya o no? Bueno, sí. A ver, de esto que hablabas yo creo que hace 2 años Aramco, que es la empresa saudí de fabricante de petróleo, creo que anunció unos beneficios, los mayores que había anunciado nunca una empresa en la historia, ¿no? Creo que eran no sé si eran 300 billones de dólares de beneficio, una barbaridad, ¿no? Con lo cual, obviamente, y tú cuando uno viaja a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, bueno, ve que sí, la transición energética es minoritaria, digamos, en el mundo, ¿no? Porque todavía todos los países en vías de desarrollo, ¿no? Básicamente su crecimiento se sustenta en los combustibles fósiles que vienen. De hecho, la paradoja es que la última conferencia, la COP del cambio climático, la presidió el consejero delegado de la Aramco de Dubái. Exacto, sí. Bueno, esto por una parte. Sí, hay como 4 o 5 estrechos en el mundo que son muy importantes para el comercio internacional, ¿no? Que de alguna forma podrías decir que el comercio, las vías, el mar son como las arterias del comercio internacional, ¿no? Y los estrechos son como las válvulas, ¿no? Que cuando cierras una de estas válvulas, ¿no? Pues esto, ¿no? Bueno, pues todo queda un poco así. Es verdad que hay pocos estrechos que no tengan una vía sustitutoria, ¿no? Ahora lo estamos viendo, ¿eh? Ahora los barcos de contenedores y coches, sobre todo, y también de otros ámbitos, pero sobre todo estos que van entre Asia y Europa, ¿no? Que iban por el canal de Suez, que es la vía más corta, pues ahora no pueden pasar por allí porque los Houthis de Yemen, en solidaridad con los palestinos, están atacando hoy ha habido un par de ataques, ayer hubo un par de más, ¿no? Están intentando atacar las naves que pasan por allí, con lo cual los barcos se han desviado, la inmensa mayoría, por el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y para llegar a Europa. Esto implica que la navegación dura pues 10, 15 días más. Esto ha incrementado bastante los precios del transporte, no mucho, pero sí bastante, porque, bueno, y esto mientras esto no se normaliza, ¿no? Pues realmente las empresas sufren mucho, ¿no? Cuando empezaron a desviarse los barcos de forma masiva, creo que en principios de enero, pues la fábrica de Tesla de Alemania tuvo que cerrar varias líneas durante un par de semanas. Hubo muchas empresas catalanas, aragonesas, navarras, que sufrieron mucho porque les faltaban componentes. Algunas tuvieron que mandar cosas en avión porque si no tenían que parar líneas de ensamblaje. Siempre pongo este ejemplo porque me hizo gracia, hubo una carrera popular en Valencia, creo que era una media maratón o unos 10 kilómetros, que no llegaron las camisetas para los corredores que se habían apuntado y tuvieron que improvisar rápido una solución alternativa. Bueno, pero una vez se normaliza, ¿no? Pues bueno, al final las empresas, excepto algunos sectores, ¿no? Tienden a acostumbrarse, ¿no? Pues tiempos de viaje un poco más largos y, bueno, y adaptan su logística, sus cadenas de suministro. Yo siempre digo que sí que hay un estrecho que en el fondo es el que tiene, por ejemplo, Gibraltar, ¿no? Si tú cierras Gibraltar, ¿no? Y Suez al mismo tiempo, pues mira, al final sería un problema inmenso, ¿eh? Pero al final las mercancías acabarían llegando por Rotterdam aquí, ¿no? Todo sería más caro, sería más complejo, al principio habría mucho follón, ¿no? Pero al final te verías la verdad. El canal de Panamá, por ejemplo, hace ya varios meses que limita los barcos que pueden pasar por el canal, porque a raíz de la sequía pues, han reducido el caudal de los lagos y de las esclusas. Entonces, bueno, pues las empresas encuentran alternativas, descargan en los puertos de Long Beach y de Los Ángeles, bueno, hay alternativas.
Malaca, si algún día pasase algo en Malaca, que es el principal canal marítimo mundial, ¿no? Que es por eso hay una ciudad tan importante como Singapur, ¿no? Pues bueno, al final se acabaría, hay 2 o 3 canales alternativos, más largos, más pesados, bueno, pues acabaría viendo alguna alternativa. Yo creo que el que tiene menos alternativas es el de Ormuz, ¿no? Porque realmente el de Ormuz es de donde salen también se contarían alternativas al final, pero eso sería mucho más complejo, ¿no? Porque desde allí sale, como decíamos, prácticamente todos los combustibles fósiles, ¿no? de Irán, de Kuwait, de Emiratos Árabes, de Qatar, de Bahrein, ¿no? De Arabia Saudí, tiene otra salida de Arabia Saudí. Y bueno, y si realmente eso se bloquease, ¿no? Pues hostia, esto realmente costaría más, ¿no? Y esto es extremadamente importante para China, para Corea, para Japón, que son los principales, ¿no? Los principales suministradores de todos estos países. Bueno, y por eso, bueno, Irán siempre amenaza, ¿no? Que el canal de Hormuz será de todos o no será de nadie, ¿no? Y lo primero que hizo cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damasco, antes de ese ataque un poco de cara a la galería, ¿no? Que hizo con drones y no sé qué, pues fue atacar un barco en el canal de Hormuz, ¿no? Como señal, ¿no? Bueno, pues son estrechos muy importantes para el comercio internacional. Bloquearlos de forma permanente, como está ocurriendo ahora, un poco con el Mar Rojo, pues genera muchas dificultades. Al final te acabas adaptando, ¿no? Hay incrementos de precio. Bueno, pero son como las válvulas, de alguna forma, del comercio internacional. Para ir terminando y dar paso a los estudiantes, una cosa que pasa este año es que es el año de las elecciones, ¿no? Han empezado las elecciones, creo que escribiste hace poco ahí, este año va a votar más de la mitad de la población del mundo. Hay unas elecciones especialmente importantes para nosotros, que son las del Parlamento Europeo, pero en el fondo, cuando ves que van a votar la India, o que van a votar al presidente de América, la India están votando que van a votar 6 semanas o algo así. Ayer tuvimos una sesión aquí con el ST Films, hablando del caso americano. Yo creo que yo había hecho servir alguna vez la imagen de que Trump, cuando llegó hace 8 años, era como estos niños gamberros que cuando van de excursión y encuentran un hormiguero, meten un palo en el hormiguero y destrozan el hormiguero. Entonces Trump, que hace cara un poco de niño gamberro, se dedicó durante 4 años a meter un palo en todos los agujeros que encontró en el mundo. Pero curiosamente puede que vuelva, ¿no? Bueno, el tema es que una de las leyes que parecía gobernar también el mundo de los últimos 30 años era que, ya os lo he comentado antes, que en la medida en que tú tenías tratos comerciales y hacías negocios con dictaduras o con autocracias o con países que no se te parecían mucho a ti, pues al final acababan adoptando y se acababan convirtiendo en democracias liberales. Y lo que ha pasado es justo al revés. Es decir, la globalización ha tenido algunos aspectos para nosotros, para la población, que no han sido tan brillantes como esperábamos. Es decir, hay mucha gente que tiene cierta hostilidad hacia lo que ha pasado, hacia el tema de la inmigración, hacia la desaparición de empresas industriales, de empleos que estaban mejor remunerados que los que luego vinieron. Es decir, lo que nos está pasando es al revés. Es decir, que los países de donde salió la propuesta de la globalización, la propuesta de un mercado mundial, somos nosotros los que tenemos que defender ahora la democracia, porque ha habido una llamarada de la extrema derecha que ya pues llevamos como 15 años con este tema, ¿no? Y que va en aumento. Y bueno, la persona de referencia de este movimiento, de este ascenso, es Donald Trump. Donald Trump fue el primero que se dio cuenta de todo esto. Hay que decir que el hombre, a pesar de su aspecto, pues es un tipo, tenía bastante más olfato que la clase política americana. Fue el primero que se dio cuenta de la mala leche que había en el medio oeste americano por la pérdida de empleos, porque se habían ido las industrias. Es decir, se dio cuenta del resentimiento de la clase media blanca y rápidamente acusó a China, acusó a los inmigrantes, es decir, utilizó toda esa rabia para sus intereses, que es lo que hacen los populistas, ¿no? Entonces, esta vez Trump puede volver a ganar, pero esta vez Trump viene preparado, es decir, ya no se dedicará a meter palos en agujeros, sino
que viene ya con un proyecto y un programa bastante más serio. Primero viene con ganas de venganza, es decir, lo más probable es que meta a Biden en un juicio, a Hillary Clinton también, a Mark Milley, que fue su general máximo, el presidente del CENTCOM, que considera que le traicionó, también lo lleve a juicio. Quiere depurar las altas esferas de la administración, de la seguridad, del Pentágono. Es decir, lleva un proyecto en la cabeza que no, bueno, pues que parece más el de una autocracia que no de una democracia, ¿no? Y luego, claro, para el resto del mundo el tema de Trump es bastante complejo, ¿no? Es decir, todavía puede empeorar más lo que antes comentaba Jordi de la erosión de las leyes internacionales. Seguramente Trump es un hombre que va a entorpecer todavía más el funcionamiento de las normas internacionales. Y lo que más nos interesa a nosotros es que puede dejar a Europa tirada con el tema de Ucrania y con el tema de Rusia. Es decir, él ya lo ha dicho, él no piensa, no lo dice así, pero no piensa ayudar a Zelensky. Él lo que quiere es que Zelensky pacte con Putin, es decir, que pacte a la baja en una situación de debilidad, que ceda territorios a Putin, a Rusia, que es lo peor que puede pasarle para Europa. Y a Europa, pues, bueno, Donald Trump tiene una opinión nada favorable de los europeos. Él viene a decir que los europeos hemos vivido durante mucho tiempo sin pagarnos la seguridad, el paraguas militar de los americanos, que es lo que nos ha permitido vivir en paz. Algo de razón tiene. Pero él quiere acabar con esto, ¿no? Entonces, lo que puede provocar Trump en Europa, bueno, es inquietante si realmente gana, porque no le gustamos nada. No le gusta, una última pregunta, no le gustamos nada, pero a veces los europeos tampoco, no sé si nos gustamos a nosotros mismos. Tenemos elecciones ahora en junio. Tú has comentado antes, a veces esta erosión de las reglas del comercio mundial, parece como si configurásemos un mundo en el cual Estados Unidos va a diseñar, a pensar, los chinos van a fabricar o Asia va a fabricar, y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Creo que leí, ahora no sé si en tu libro, un artículo que las 50 primeras empresas mundiales. ¿Cómo ves Europa? Claro, si China fabrica, Estados Unidos piensa y diseña, y nosotros somos seríamos como el problema este del turismo, ¿no? Que decimos que el turismo empobrece a la sociedad, las ciudades con turismo, y el mundo, si nosotros somos los... Pinta bien. Bueno, a ver, generalizar es siempre, claro, Europa es muy diversa, ¿no? Y no tiene nada que ver lo que pasa en Noruega, ¿no? Que tienen petróleo a manta, ¿no? Que lo que pasa en Grecia, por ejemplo, ¿no? Que realmente es una sociedad, un país muy monocultivo turístico, ¿no? A veces nosotros mismos nos autoengañamos. España y todavía más Cataluña, por ejemplo, es una economía muy diversificada. A veces nosotros nos autoengañamos y decimos, qué monocultivo turístico. Hostia, aquí en Cataluña prácticamente entre el 15 y el 20% del PIB lo genera el sector industrial. Conjuntamente con el norte de Italia es la zona más industrial del sur de Europa. Aragón también se ha industrializado últimamente. Tenemos un sector logístico potente, sector tecnológico. No sé, Cataluña es una región muy diversificada. Todo el noreste peninsular podríamos decir que está bastante diversificado. Claro, si tú te vas a regiones del centro de Inglaterra o de Bélgica, pues la situación es distinta, ¿no? O te vas al sur de Italia, también es distinto, o sea que depende mucho, ¿no? Pero es verdad que aquí tenemos una falta de materias primas, ¿no? Por una parte, ¿no? Que se ha hecho evidente con la guerra de Rusia en Ucrania. Aparentemente también tenemos una falta de estos metales raros que son tan importantes, también no parece ser que haya muchos, pero bueno, no sé si esto se sabe muy bien o no. Siempre se dice que entre Canarias y África hay muchos de estos metales en la plataforma continental que van, y que es uno de los motivos que podría haber llevado a Pedro Sánchez a firmar el acuerdo con Marruecos, no sé. Bueno, pero en general también faltan, ¿no? Y nos falta base industrial, y lo que es quizá peor es que a nivel tecnológico, esto sí, parece ser que nos hemos quedado bastante atrás de Estados Unidos y de China, ¿no? Y sí que siempre hay, ¿no? Siempre decimos, ¿no? ¿Cuál es la única empresa europea líder en sectores estos digitales, ¿no? Pues Spotify, ¿no? Y no hay muchas más, ¿no? Y si tú miras a sectores tecnológicos avanzados, pues todos son liderados o bien por Estados Unidos o bien por China.
Bueno, no sé, es un mundo difícil, Los europeos, por muchos motivos, hemos vivido de forma fantástica durante muchas generaciones y ahora nos toca quizá pues no vivir tan bien, pero bueno, sigue siendo un sitio fantástico para vivir. Difícil que yo os invito a hacer tres cosas. Una es leer el libro de Ramón, otra el libro de Jordi y mientras tanto hacerles preguntas. Espero. Les he dicho que erais unas estudiantes que preguntabais mucho, por tanto no me hagáis quedar mal ahora. Hola, ¿qué tal? Tengo un par de preguntas, pero sobre todo con los últimos dos temas que tocaron antes de lo de la industrialización. Con el tema de Trump, que hay algo que en general no o sea, hay algo que no me queda claro de lo que pasó, que acabaron de decir que va a haber un juicio, que seguramente Trump venga preparado para dar un juicio, o sea, de proponernos un juicio a Biden y a Hillary. ¿Qué pasó con el juicio a Trump? ¿Por qué Trump ahora está libre y lo pueden volver a reelegir? O sea, que no sé si está mal la pregunta, pero me quedó esa duda. Sí, no, básicamente en estos momentos tiene lugar en Nueva York un juicio por haber sobornado a Stormy Daniels, una señora de compañía, no sé si lo digo bien, para que callara la relación que había tenido con él. Este es el único juicio penal contra Trump y es el único que puede llevarle a la cárcel. Y es el único, además, en último extremo a la cárcel. Y es el único que puede haber sentencia antes de la presidencia. Pero aún así puede presentarse y puede ser presidente. O sea que eso no lo limita. No lo va a detener, no. Entonces, lo que sí que se dice es que un 25% de los republicanos, si se confirma que tuvo este comportamiento tan poco presentable, pues no le iban a votar, entonces iba a perder. Pero yo también lo dudo, ¿eh? Quiero decir que yo creo que lo pueden votar incluso así, porque están tan polarizados, odian tanto al adversario que pueden votar a Trump. Y Trump puede ganar a pesar de salir condenado de este juicio. Y otra pregunta con respecto al tema de Trump también, que al principio mencionaron que Putin era como un líder antiguo, de esos que piensan que ganando territorio y ganando guerras ganamos, o sea, se gana más en el mundo y se es el líder, digamos. Teniendo en cuenta esto que están diciendo, que Trump ya ha dicho que si llega a ganar la presidencia, él no va a apoyar al actual presidente de Ucrania, sino que va a votar o va a ir por que sea en el acuerdo más rápido posible, que por lo general eso va a beneficiar a Rusia, a que tome los territorios ucranianos. ¿Cómo es esto que también no me queda, o sea, que es como realmente, o sea, porque dijiste, esto es lo peor que le podría pasar a Europa? ¿En qué nivel esto podría ser lo peor que le puede pasar a Europa, que Rusia tome estos territorios? A nivel técnico lo pregunto, como a nivel... Sí, en que si Putin ve que gana territorio, lo volverá a intentar dentro de 5 o 8 años. Eso es lo que dice inteligencia. Es decir, si le ha salido a cuenta, es decir, si consigue llevarse una cuarta parte del territorio ucraniano, todo hace pensar que... Es una jugada de póker, ¿eh? Es decir, Putin sabe que los europeos no queremos la guerra, por razones bueno, porque somos así, porque llevamos muchos años viviendo de esta manera y tal. Entonces, es una jugada de póker para hacerle creer a Putin que los europeos sí que estamos dispuestos a ir a la guerra, aunque en realidad no lo estamos, ¿no? Entonces, el tema de firmar la paz con territorios es exactamente así. Es decir, si Putin sale bien parado, lo volverá a intentar. ¿Y dónde lo puede intentar? Pues los candidatos son Moldavia o los países bálticos. ¿En qué plazo? Pues entre 5 y 8 años, es lo que se calcula. Es decir, a Europa le cuesta entender que estamos delante de un imperio, y es un imperio, es el imperio ruso, y Putin está así, y con él está toda su generación, es decir, que tampoco se arregla el día que se muera. Bueno, puede ser que alguna cosa cambie, pero es que la élite rusa vive ahora, la élite militar de la seguridad vive en este frame, ¿no? Vive ahora enfocado en esto. Perdón, y una última pregunta. Con respecto al conflicto Palestina-Israel,
que a lo mejor quizás tocaron un poco este tema al principio cuando hablaron del conflicto, pero me interesa saber para ustedes hasta qué punto el conflicto es un conflicto religioso. O sea, sobre todo con respecto a los aliados o a los aliados en teoría de Palestina más que nada. O sea, quiero saber hasta qué punto esto se puede mezclar o se puede confundir, porque también es lo que decía, es un conflicto demasiado complejo, como a nivel internacional y a nivel político, pero también este es un factor muy importante, o sea, como es un factor muy importante al final de este conflicto, y quería saber la opinión al menos. Sí, sí. Bueno, la religión es un elemento a tener en cuenta en este conflicto, evidentemente, por todas las partes, incluida Israel. Como sabéis, los palestinos son mayoritariamente sunís, hay cristianos también mayoritariamente sunís, y los que les están dando apoyo de forma más explícita, tanto desde Yemen como desde el sur del Líbano, como desde Irán y también incluso desde Siria y desde Irak, son básicamente chiitas. Que eso es una de las paradojas a la que se ha llegado en los últimos, digamos, 10 años en Palestina, ¿no? Que es el único, bueno, probablemente es el único sitio, ¿no?, en que una comunidad sunita, ¿no?, recibe el apoyo, incluso militar y todo, de las potencias chiitas lideradas por Irán. Esto viene del conflicto que lleva abierto entre chiitas y sunitas, bueno, histórico, y en Oriente Medio desde hace pues 15 años, ¿no?, que es uno de los causantes de que se alargase tanto la guerra de Siria, del conflicto en Irak, el conflicto en el Yemen, en Bahrein. Como sabéis, la mayoría del mundo es sunita y solo hay pocos países en los que los chiitas sean mayoría, que son Irán, Irak, el Líbano entre la comunidad musulmana, Bahrein, aunque no se sabe mucho también, pero en principio Bahrein también, y Azerbaiyán es un caso un poco particular, pero esos son los únicos países en los que los chiitas son mayoría, ¿no? Siria, los alawitas, es otra cosa un poco diferente. Pero, bueno, esto es unas cosas que hace, y todos los países que estaban, con los acuerdos de Abraham, que estaban llegando a acuerdos con Israel, eran países mayoritariamente sunitas, ¿no? Empezando por Marruecos, ¿no?, con esta transacción que hicieron con el Sáhara Occidental, ¿no? Luego con los Emiratos Árabes, con Sudán, que estaba allí un poco en stand-by, y con lo que todo el mundo esperaba que está a punto de llegar, que era el acuerdo entre Arabia Saudí y Israel. Y este probablemente, bueno, yo siempre pienso que, como decía un poco Ramón, los de Hamas hicieron lo que hicieron básicamente porque pudieron, ¿no? Porque tuvieron, entre comillas, y no, hablando de tragedias es muy duro hablar en estos términos, ¿no?, pero tuvieron una ventana de oportunidad, ¿no? Hezbollah en el Líbano no es así, Hezbollah ataca cuando quiere, ¿no?, y mide las consecuencias de sus ataques, pero tiene un arsenal para destruir prácticamente todo Israel, pero todos sabemos lo que pasaría en este caso, ¿no? Y pues como había esta posibilidad de que Arabia Saudí, donde está la Meca, la Medina, ¿no?, con todo lo que esto implica, ¿no?, llegase a un acuerdo con Israel, bueno, pues hubo una conjunción de factores, ¿no?, que hicieron que el ataque de Hamas, desde el punto de vista de los palestinos, para no quedar olvidados en la memoria, como les puede pasar a los saharauis, ¿no?, pues era el momento oportuno para hacerlo. Hoy leía, por ejemplo, en el Jerusalem Post que decían, y Jerusalem Post, si tú lees el Haaretz en Israel o lees el Jerusalem Post, es muy distinto, te tienes que tomar todo entre comillas, ¿no? Jerusalem Post decía que Arabia Saudí, pase lo que pase, tiene previsto igualmente llegar a firmar establecer relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, viene el Jerusalem Post, que todos sabemos de qué pie cojea. Pero bueno, sí que todo esto obviamente tiene influencia. Sí. ¿Más preguntas? Un momento que te dejan el micro. Del conflicto palestino-israelí, ¿hasta qué punto consideran que el contexto internacional y la sensibilidad del mundo en general, o qué debería suceder, o hasta qué punto se podría llegar para que este conflicto pase a ser un conflicto
no sé si nombrar una tercera guerra porque sería un montón, pero algo que realmente afecte físicamente y mundialmente a muchos más países y que no se quede solo en el conflicto, sabiendo que se pueden meter países como Irán o potencias mucho más grandes en el conflicto y que no quede solo dentro de Israel y Gaza. Si creen que el contexto internacional daría la posibilidad de, si esto continúa unos años o escala, que sea algo realmente que influya, aparte de que todos estamos relacionados al tema y económicamente ya consideraron que influye, pero algo realmente más físico a todo el resto del mundo. Es decir, si se puede extender. Sí, una respuesta, digo, si el contexto podría dar la posibilidad de que sea algo realmente más global y que no quede solamente en No, no. No, es decir, yo creo que en el último ataque que ha habido entre Israel y Irán ha sido un poco teatralizado por las dos partes. Los dos países se han enseñado los dientes, pero han venido a decir que no quieren una guerra de mayor envergadura. Lo que es más complicado es lo que pueda pasar dentro de los países occidentales con las minorías con respecto al tema de Palestina. Es decir, para mucha gente, para una parte de la opinión pública, Estados Unidos tiene un doble rasero de medir. Es decir, le preocupa mucho lo que le pasa a los ucranianos y le preocupa poco lo que le pasa a los gazatíes, a los palestinos, ¿no? Y entonces esto es visto con mucho dolor y muy mala, en fin, de manera como muy injusta por, no diría minorías, pero sí hijos de la inmigración en países como Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, etc. Y ahí sí que esto puede crear situaciones de inestabilidad, por ejemplo en Francia, y puede provocar esas cosas que se llaman de células durmientes, ¿no? que aparecen de vez en cuando en el Estado Islámico en nombre de los palestinos y tal. Pero sí que es evidente que Palestina alimenta el motor constantemente de la indignación árabe en el mundo. Por ahí sí que la cosa podría extenderse. Ahora, regionalmente yo no lo veo, no sé cómo lo ves tú, pero... No, yo creo que ahora yo tampoco lo pienso. Ahora, con lo que ha pasado ahora entre Irán e Israel, se ha demostrado, sobre todo, hasta dónde quiere llegar un poco Irán, ¿eh? Siempre hay posibilidad de catástrofe, pero salvo catástrofe, que no se informa cómo podía ser, ¿no? Ya se ha demostrado, como decía Ramón, Irán pues no podía no responder a un ataque a una embajada consulado en Damasco y atacó, pero un poco la sensación era que de cara a la galería, ¿no? Un poco. Hezbollah lleva desde el inicio de la guerra cada día atacando al norte de Israel, pero siempre midiendo muy bien dónde ataca y cómo, ¿no? Con lo cual, pensar en una deflagración mundial o más regional, ¿cómo podrías llegar a esto? No parece, pero bueno, es que no parece, pero bueno, a veces pasan las cosas, pero no parece. Yo sí que tengo la sensación de que, bueno, lo que hablamos con Ramón a veces, es que no, que el Oriente Medio siempre es un sitio, ¿no? El punto de intersección entre Oriente, Extremo Oriente y Occidente, ¿no? Y que tantas cosas se están moviendo aquí, desde entre Azerbaiyán y Armenia, que sabéis que Azerbaiyán ha aprovechado la debilidad rusa para ocupar el Nagorno-Karabaj, hasta Etiopía, toda esta zona, se están moviendo muchas cosas, porque realmente el mundo está cambiando, y tiene que ver con todo esto, la pérdida de peso de Occidente, y todos los actores en esa zona, incluida Israel, yo creo, saben que no es suficiente ni con el apoyo de Occidente, ni tampoco es tu fin tener en contra Occidente un poco, ¿no? Y todo el mundo está jugando un poco sus cartas, empezando sobre todo por los grandes potencias, Israel, Turquía, Irán, Arabia Saudita, ¿no? Y la sensación es que todo el mundo se está haciendo un poco política ficción, se está reposicionando porque el mundo ya es distinto, ¿no? Y ahora a China todo esto parece un poco raro todo esto, ¿no? Y la India, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo se está reposicionando en este nuevo escenario, ¿no? Es un poco la sensación, ¿no? Sobre todo estos grandes potencias medias, digamos, que hay en Oriente Medio. A mí no me toca intervenir, pero Jordi hablaba de las catástrofes. Cuando aumenta el ruido, aumenta la posibilidad de accidentes, de catástrofes. Por ejemplo, la crisis de 2008, la crisis financiera,
se da como punto de partida la caída de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión del mundo. No había ninguna intención en la Reserva Federal, en la Secretaría del Tesoro, de que cayese, pero después de 36 horas de reunión y conferencia, al final cayó Lehman Brothers. La crisis del euro en Europa se solucionó con una famosa frase de Mario Draghi, que era "whatever it takes", vamos a hacer lo que haga falta. Esa frase no estaba en el discurso escrito, fue un accidente positivo en este caso. Lehman Brothers, accidente negativo, Draghi, accidente positivo. Yo creo que nadie, ni Irán, ni Israel, ni nadie quiere una confrontación ni regional grande, ni mundial, nadie. Pero cuando hay tanto ruido en tantos sitios, cuando las cosas se lían en Ucrania, en aquí, allá, la posibilidad de un accidente es más alta. Vamos en clase la diferencia entre incertidumbre y riesgo. Bueno, la incertidumbre es total, pero el riesgo aumenta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Perdón, por el nivel de preguntas pensaríamos que estamos en Buenos Aires. Sí, sí, ¿no? sí. Son nuestras dos estudiantes argentinas. Ella está de visita y Lola ya lleva aquí 3 o 4 años, pero sí, han hecho quedar como silenciosos o callados a los estudiantes de aquí. ¿Nadie va a decir nada más? Bueno, pues Ramón, Jordi, muchas gracias por una intervención extraordinaria. Gracias.